Muy buenos días. Gracias por haber acudido a la rueda de prensa que hemos convocado. Esta rueda de prensa viene fijada sobre un tema, un solo tema, y es el acuerdo para el programa de desmantelamiento del poblado de Sonriera, Sonbaña y el realojamiento de las familias vulnerables. Este acuerdo que debía comprender los periodos desde el 2018 al 2023. Bueno, nosotros ya les dijimos que íbamos a ser muy exigentes en el cumplimiento de este acuerdo. Lo hemos referido en varios plenos donde hemos hecho ya referencia a un tema que a nosotros nos parece muy importante. Como saben, este tema no se inicia por un impulso político, sino que se inicia a raíz de una sentencia judicial que al final viene a razón de tener que ejecutarla, y ahora estamos ejecutando pues, el desalojo de 45 de las viviendas, o hay que derribar 45 de las viviendas que estaban en ese poblado de Sonbaña. A partir de ahí se inician una serie de contactos políticos que ustedes conocen perfectamente y que culminan con un acuerdo que suscriben el Partido Socialista, MES, Podemos, el Partido Popular y Ciudadanos. Ciudadanos, en el momento de firmar ese acuerdo, ya dijimos que nosotros no veíamos claros algunos de los puntos que se referían en ese acuerdo, porque no los veíamos claramente hacia una ejecución que pudiera llevarse de una manera sostenida en ese tiempo y con las condiciones que se establecían, pero en bien de poder llegar a un acuerdo que fuera global entre todas las fuerzas políticas, porque además seguimos creyendo que el desalojo de ese poblado tiene que ser una realidad, pero tiene que ser una realidad con cuestiones que sean posibles, factibles, ciertas y que estén sobre la mesa de una manera transparente, y creemos que a día de hoy esta secuencia que nosotros les referimos en esta rueda de prensa no se da. Y no se da porque, estando en una comisión de seguimiento como estamos nosotros, entendemos que la transparencia brilla por su ausencia. Nosotros pedimos datos y nuestros concejales, en concreto la concejala que ha ido a esas comisiones, ha pedido datos, y siempre apelamos a la protección de datos cuando nosotros desde el principio hemos estado en esta labor, y entendemos que es esencial que en esa comisión se tengan todas las cuestiones a sopesar para ver de qué manera podemos dar y podemos cumplir las condiciones que ofrecíamos a las familias que se acogieran a ese programa y que estuvieran comprendidas en la condición de ese propio programa. Nosotros estábamos convencidos de que, una vez que la dirección que se había tomado primero era buscar nuevo alojamiento a esas familias, ver la condición y la ayuda que hacíamos para su reingreso y reinserción en la sociedad de Palma, ver los programas de escolarización para los niños, para nosotros es esencial, los menores que sigue habiendo en ese poblado, y para los jóvenes esos programas y esos cursos de reinserción laboral, que nos parece fundamental el poder dar un camino a esos jóvenes para que abandonen cualquier tentación de las cuestiones que se llevaban a cabo dentro del poblado de Sonbaña. Por tanto, nosotros pensamos que el acuerdo, tal como estaba, a pesar de que nosotros teníamos ciertas reticencias, suscribimos porque entendíamos que el bien global lo valía todo, y lo valía para poder dar un paso firme en el desmantelamiento de Sonbaña. Y voy a incidir en que nosotros creemos que Sonbaña debe desaparecer. Debe desaparecer de Palma. No debe haber ningún gueto en el siglo XXI en una ciudad como Palma, donde está el movimiento económico más potente de nuestro país y en unas medias mucho más altas que algunos países europeos. No se puede consentir el que tengamos gente hacinada en verdaderas chabolas, porque aquellas casas, hay algunas de ellas que no tienen ni calificativo de chabola, y lo que hay que hacer es reinsertar a estas personas en Palma. ¿Qué ha ocurrido hasta este momento? Pues miren ustedes, que han puesto las condiciones. Hemos empezado primero en un ayuntamiento que a duras penas puede colocar en vivienda social a las personas que tiene que ir realojando. Vemos que hay un problema
en Campredó, hay problemas en otros lugares de Palma, en otros barrios de Palma, y ahora nos encontrábamos con estas familias, que había que sacarlas del poblado y había que realojarlas. Los que estén en las condiciones en que se establecía dentro de este acuerdo, que a nosotros nos parecían ajustadas, lo que hay que hacer es darles un alojamiento, aunque sea social, durante ese tiempo del acuerdo, para que ellos pudieran habilitar y rehacer sus vidas dentro de lo que es Palma, escolarizando a los niños como condición, no teniendo vinculación con tráficos de drogas y llevando a cabo los programas que tenía que haber para jóvenes. Por tanto, ahí creíamos que era ajustado y que estaba bien el poderlo llevar a cabo. ¿Qué ocurre? Que el ayuntamiento no tiene viviendas para ofrecer, no tiene viviendas para poner sobre la mesa para estas personas. Más todavía teniendo en cuenta que había una serie de barrios que así se fijaron dentro del acuerdo porque entre todos creímos que era lo oportuno, que eran barrios especialmente vulnerables donde no podíamos entrar otras personas que añadieran a esa vulnerabilidad algún tema de conflicto dentro del barrio. Y ahí señalamos Son Gotleu, Verge de Lluc, Campredó, La Soledad, etc. Entonces, a partir de ahí vemos que el Ayuntamiento de Palma ahora mismo está jugando con las personas, con estas personas que tienen que desalojar, con el tema de que es ya apremiante el tema que tienen que salir de ahí porque hay que derribar, porque hay una orden judicial, y resulta que vamos haciendo pequeñas cosas sueltas, es decir, ofrecemos una cosa a uno, a otro no, ahí tenemos, porque es lo que late, lo que nos hacen llegar a nosotros estas familias que están ahí en ese problema. Nosotros hemos reclamado al ayuntamiento, y lo reclamamos en la comisión del viernes, el que el trabajo de campo se mejorara. Y explico, no podemos entrar en la condición pura y dura del propio acuerdo cuando el propio acuerdo a veces debería haber perfilado otra casuística y sobre los casos que se dan en las familias deberíamos haber tenido claro cuál era la estructura económica y familiar de cada una de las familias y dónde íbamos a afectar en cada una de las viviendas. Recuerden ustedes que hay viviendas que, estando construidas inicialmente una vivienda, desarrollaron pequeñas viviendas adosadas a un lado y a otro, donde se ubicaron otras familias. Podríamos encontrarnos que en la ubicación de una vivienda que tiene que ser derribada, probablemente tiene dos pequeñas viviendas adosadas detrás donde se han colocado otras dos familias. Por eso reclamaba yo el trabajo de campo. El trabajo de campo era identificar estas situaciones, porque en ese caso no afectábamos solamente a una familia, sino que la afección estaba a tres. Luego ustedes dirán, claro, es que legalmente solo hay una, pero es que cuando hablamos de Sombaña, el tema legalmente yo creo que hay que entrecomillarlo, porque ha habido una situación y un desarrollo dentro del propio poblado que incluso quien gobierna y quien gestiona tiene que darse cuenta que el trabajo de campo tiene que ser esencial en esos puntos. Y luego en el tema legal, es decir, cuando queremos identificar los recursos y los bienes que tienen esas familias, lo que no podemos entrar es ya en el casi esperpento de decir que a alguien le sale un nicho escriturado y le dicen que como tiene una propiedad no tiene derecho a una ayuda. Es decir, hay que salir de eso. Y ahí volvemos a reclamar ese trabajo de campo. El trabajo de campo no es ir dando vueltas por la calle 4 de Sombaña para ver las viviendas y demás. El trabajo de campo también es analizar la documentación que nos aportan las familias y valorarla. A mí que me presenten un solar de 1.300 metros rústico en medio de Sineu, a mí no me soluciona nada para realojar a una familia, ni a la familia que hay que realojar tampoco. Y si algunos de los bienes son de una persona fallecida y que además han pasado años y años y años y aparecen en el registro, pero que probablemente incluso hasta hayan perdido hasta la propiedad en algunos casos, yo creo que estas valoraciones hay que hacerlas de una manera más rigurosa y más seria.
Por tanto, nosotros les reclamamos, y lo hicimos en esa comisión, y les dijimos, mire usted, al trabajo de campo que hace usted de andar por el barrio, lo que tiene que hacer es esa documentación, darle una valoración y darle un contenido para que veamos si está o no está dentro del acuerdo. Y el acuerdo debe cumplirse. Porque nosotros al final hemos intentado también hablar con las familias, porque a la vista que cuando pedimos documentación a la comisión nos dicen que tienen que proteger datos, cuando nosotros somos regidores de este ayuntamiento, somos suscriptores del propio acuerdo y estamos como miembros de pleno derecho en la comisión, nos remiten a la Ley de Protección de Datos. Fíjese, y todo esto con un regidor que no paga. Y nos mandan a nosotros a la protección de datos. No, esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Y por tanto, esa falta de transparencia a nosotros nos lleva a pensar que se está cociendo para poder llevar a cabo este acuerdo. Y lo que se está cociendo es que cada uno van separando a las familias y van ofreciendo una cosa a uno, una cosa a otro, y hacen unas valoraciones que nosotros pensamos que tienen que ser en conjunto. Ahora mismo tenemos un conjunto de personas que están en la misma situación, están con la misma sentencia y lo que hay que hacer es ejecutar. Y hay que ejecutarlo a todos por igual, es decir, hay que valorar los niños que tienen, sus cargas familiares, la escolarización, los temas de los jóvenes y hay que ver qué bienes tienen, pero también hay que ponderar sobre esos bienes. Ya les digo que no podemos hacer una valoración sobre temas que resulten ya esperpénticos sobre la valoración que se hace y se quiere ejecutar sobre el acuerdo. Nosotros nos vemos privados de esa información y a nosotros esto sí que nos parece muy serio. Lo hicimos y se lo trasladamos a ustedes en una rueda de prensa cuando hicimos uno de los plenos y les dijimos, nosotros el día que no veamos claro cómo está funcionando el tema del realojo, cómo se está valorando y además no se nos aporte documentación como el que más, como el número uno, igual que está el gobierno informado, tenemos que estar nosotros porque nosotros hemos suscrito el acuerdo. En ese momento nosotros empezaríamos a valorar la retirada de nuestro grupo municipal del acuerdo de desmantelamiento del poblado de Sombaña. Quiero insistir nuevamente, nosotros queremos que Sombaña se desmantele y se realojen a las personas. Lo que no queremos es el mercado que se ha creado por parte de la Regiduría de Bienestar Social en este tema para el realojo de las familias, porque entendemos, uno, que no hace bien ni al desarrollo del acuerdo, pero lo que es más importante, en un tema social, porque no es un tema urbanístico, es un tema social, no se hacen las valoraciones que pensamos que la gente que está ahí y que tiene que salir merece para que se le puedan adjudir nuevas viviendas durante ese periodo que se ha marcado y las ayudas que se han marcado en ese tema. Venían algunos de las personas que están afectadas y nos dicen, oiga, es que a mí de las ayudas nos han dado 100 euros, 200 euros, pero es que además nos las han retirado ahora. Entonces, este vaivén que hay ahí dentro, eso no puede ser. Tenemos que tener claro ese trabajo que yo les decía. Familia 1, familia 2, familia 3, familia 45, familia 20. Tenemos que tenerlo claro. Tenemos que saber qué vamos a hacer con esas personas. Y fíjense ustedes que todo el mundo habla de si solares, que si hay que saltar. No, miren, son 45 viviendas. Ahí van a seguir habiendo 100 más. Es decir, esto no acaba ahí. Lo que pasa es que con este principio difícilmente le vemos un final que sea un final justo con la ciudad y justo con las personas que tienen que ser realojadas y se les tiene que facilitar esa reinserción social en Palma. Por tanto, nosotros ya les anunciamos a partir de este mismo momento que nos vamos a retirar del programa y del acuerdo político que suscribimos en su momento. Y lo haremos llegar a la alcaldía en esta semana, por escrito, nos vamos a retirar de este acuerdo. Porque entendemos que no se cumplen las condiciones que se fijaron dentro del propio acuerdo y más todavía, a mí si me cumplen o me dejan de cumplir conmigo mismo, casi les diría que me da igual. El problema son las 45 familias. A nosotros nos preocupan mucho la situación en que estén las 45 familias, las 45 viviendas que van a derribar, las personas que están ahí, las personas que por adosado también están pegados a algunas de esas viviendas.
y hay que saber quién está. Por tanto, nosotros nos retiraríamos por la actitud que tiene el propio gobierno y les instaríamos a que hagan ese trabajo, a que hagan su trabajo de una vez por todas, que hagan un trabajo de campo donde se vea y lo faciliten. No puede estar esto mermando la transparencia de una operación que nosotros pensábamos que era muy importante para nuestra ciudad y, por supuesto, muy importante para las personas que están en esa situación. Yo les llamaría la atención con que los problemas que tiene el Ayuntamiento de Palma en ese sentido, fíjense ahora que nos aparece nuevamente un poblado chabolista en la zona de la Riera. Si van ustedes ahí a la zona del cementerio, verán, llegando a la Falca Verde, que se está creando un poblado chabolista. Y detrás del Secar de la Real, lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues que no existen. No existen. Es decir, los problemas sociales no existen. Miramos hacia otro lado. Porque cuando miramos en determinados puntos hacia otro lado, no existe, y al no existir no tenemos que hacer nada, no hay que darle una solución. Y lo que no queremos es que de un acuerdo político tengamos unos gobernantes que miren hacia otro lado y no afronten la realidad de estas personas que viven allí dentro, con todos los puntos sobre las íes que había que poner a este acuerdo y en la ejecución del bienestar social de esas personas, porque lo que queremos es acogerlas en nuestra ciudad. No queremos seguir marginando, no queremos tener marginados en nuestra ciudad. Nuestra ciudad tiene que acoger y tiene que dar solución a estos problemas sociales que tiene ahora mismo sobre la mesa. Y pensamos que el Gobierno no lo está haciendo. Y yo creo que un Gobierno que se dice de esta manera tan social debería tomar cartas sobre el asunto.